En esta primera edición de nuestro programa Servicios Públicos a la Comunidad, la cual es transmitida por RTV SIP Lima, me gustaría dar la bienvenida al ingeniero Eddie Román. Como ustedes saben, él es presidente del capítulo de Ingeniería Eléctrica y quien nos va a acompañar en esta entrevista. Hablar un poco de su vida profesional de él. Él actualmente labora en la empresa de generación eléctrica Electroperú, empresa del Estado, y además cuenta con una maestría en gestión económica empresarial y otra en regulación de servicios públicos, energía, realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la UPC respectivamente. Además, actualmente también es catedrático a tiempo parcial en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de esta universidad, la Universidad Mayor de San Marcos. El día de hoy el ingeniero Eddie Román nos ha venido a conversar sobre un servicio muy importante para nosotros, que es el servicio público de la electricidad. Como ustedes conocen, vivimos en un mundo donde todo se ha masificado en el tema de la electricidad. Ingeniero Eddie Román, coméntenos un poco cuál es el proceso o camino que sigue la electricidad antes de llegar a los hogares de la población. Muy buenas tardes, Ricardo, gracias por la invitación. En primer lugar, quería comentarle desde el principio de este proceso que sigue la electricidad, ¿no? La electricidad, en primer lugar, es producida por las centrales hidroeléctricas, ¿no? Y cuya central aprovechan los recursos energéticos de nuestro país, ¿no? Existen diferentes tecnologías que son utilizadas, por ejemplo, las tecnologías hidroeléctricas y las tecnologías de las centrales térmicas, ¿no? Y además también otros tipos de tecnología que pueden ser para la utilización de los recursos energéticos renovables, ¿no? Como son la solar, la eólica, la biomasa, la nuclear, entre otras, ¿no? Luego de ser producido, la electricidad tiene que ser transportada, ¿no?, al usuario final, ¿no? Y estas se realizan a través de la tecnología ¿cómo se llama?, de las líneas de transmisión, ¿no? Las líneas de transmisión y finalmente para ser distribuidas por las redes de distribución, ¿no? La transmisión se realiza utilizando líneas o infraestructura, digamos, en alta tensión. ¿Por qué? Simplemente porque se ve la economía, en este caso en el transporte, ¿no? Transmitir en alta tensión de alguna manera involucra reducir costos en conductores, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, el transporte, en este caso, se realiza en alta tensión. Y finalmente, para llegar a la parte ya de las redes de distribución, ¿no? O sea, disculpe, ingeniero, serían estas tres etapas bien definidas las que usted manifiesta, lo que es la producción, la transmisión y luego la distribución. Claro, existen tres etapas, ¿no? Como tú lo dices, la generación, la transmisión y la distribución. Bien, al igual también que este proceso, ¿no?, también se divide en tres mercados, ¿no?, que son un mercado de generación, un mercado de transmisión y el mercado de distribución, ¿no? Si nosotros en este caso vemos desde el punto de vista, digamos, como un insumo, ¿no?, que utiliza la población, que es la electricidad, tenemos el primer mercado, que es el mercado de generación, que se desarrolla en un mercado competitivo, ¿no? Así llaman los economistas, ¿no? Y luego la transmisión, que en este caso es un mercado de tipo monopólico, al igual que la distribución, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas características, por su naturaleza, influyen justamente al final de este proceso en las tarifas. Las tarifas a los consumidores finales, digamos. Claro. Y, ingeniero, estas empresas, es decir, la electricidad pasa por estas tres etapas que hemos hablado: la producción, transmisión y la distribución de la energía. De estas empresas, ¿qué nos puede hablar? De estas generadoras o de estas distribuidoras. Ya, quienes realizan todo este proceso son las empresas, en este caso, especializadas, ¿no? Las empresas, por ejemplo, de generación,
que utilizan diferentes tecnologías, como lo mencionamos al principio, la hidroeléctrica y la termoeléctrica, y las empresas de transmisión, en este caso, que lo realizan esto a través de la infraestructura, ¿no? Y de transmisión, por ejemplo, las torres de alta tensión, conductores, sistemas de protección, etcétera, ¿no? Y la distribución a través de las redes, ¿no? Digamos, comúnmente eso lo vemos realizando en las empresas en Lima. El norte, el sur. Luz del Sur, ¿no? Entonces son aquellas que en este caso realiza esta parte, ¿no? del proceso de ¿cómo se llama? De la llegada de la electricidad a los hogares, ¿no? Así es. Muy interesante, ingeniero, lo que usted nos cuenta de esta manera de estas etapas que tiene la electricidad y donde llega pues al público consumidor finalmente. Claro, también a partir de saber esta estructura, digamos, de la partida de la energía eléctrica desde el punto de generación hasta el usuario final, existen varias etapas, ¿no? La primera etapa justamente es el tema de cómo se desarrolla, ¿no? La generación acá en el país, ¿no? Como hemos mencionado, la generación se desarrolla en un ambiente competitivo, no en un mercado competitivo, en el cual cualquier inversionista, cualquier empresa privada o cualquier empresa estatal también, como sea en este caso, puede en este caso suministrar o inyectar energía a la red, ¿no? A la red que existe en el país, ¿no? Y a partir de eso, digamos, entrar al mercado, ¿no? Esto, ¿quién lo coordina? Lo va a coordinar un comité, ¿no? El Comité de Operación Económica del Sistema. Que se encarga del control de todo esto. Claro, básicamente de la coordinación, ¿no? Entonces, lo que hace este comité es diariamente pronosticar o proyectar una demanda, ¿no? Una demanda diaria, y con ello programar las centrales que van a entrar, ¿no? A entrar al servicio, ¿no? Y estas las programa de acuerdo a sus costos variables de cada central, ¿no? ¿Usted cree, ingeniero, que el abastecimiento está asegurado en los próximos años? Porque sabemos la gran demanda de energía que está habiendo en los últimos años. Esa es una pregunta muy interesante. Creo yo que existen una inmensidad de recursos energéticos acá en el país, pero el tema es que las inversiones no se están dando en su momento, ¿no? Ingeniero Eddie Román, coméntenos, nos hablaba un poco del COES. ¿Qué función tiene el COES? Bien, el COES, como lo mencionamos, es el Comité de Operación Económica del Sistema, ¿no? Y está formado por todas las empresas de generación, de transmisión, distribución y clientes libres, ¿no? Aquí llamamos clientes libres, son las mineras, ¿no? Las empresas o industrias grandes, ¿no? de un consumo alto, y las empresas distribuidoras son las empresas, en este caso, distribuidas por área, ¿no? Regionalmente. Son todas ellas las que conforman el COES, ¿no? El COES principalmente se encarga de coordinar, ¿no? La operación y planear también ¿no? La organización, el planeamiento. Y el planeamiento de la operación, ¿no? De toda la red, de todo el sistema interconectado, ¿no? Entonces, lo que primero que hace el COES es ver la producción, ¿no? La producción, como lo hemos mencionado, está formada por los generadores, ¿no? Que pueden ser de tecnología hidroeléctrica o térmica, ¿no? Principalmente. Entonces, esto lo hace en base, digamos, a los costos variables, ¿no? Que son declaradas por cada empresa, ¿no? Por ejemplo, una hidroeléctrica, lógicamente que su costo variable es mucho menor que una térmica. Por ejemplo, una central a gas natural, su costo variable es mucho menor que una central térmica a diésel, ¿no? Entonces, en base a ese ranking, el COES programa, ¿no? el ingreso de cada unidad para producir la electricidad, ¿no? Por ejemplo, diariamente lo que hace es proyectar la demanda diaria,
Y para cubrir esta demanda, entonces el COE programa, por ejemplo, la primera sería de ingresar es la hidroeléctrica, ¿no? En segundo, entrarían ya las centrales a gas, ¿no? Y finalmente ya las centrales, digamos, que en este caso tienen mayor costo, que son las centrales tipo diésel, ¿no? Para las horas punta, principalmente en donde la demanda crece, ¿no? Bien, entonces a partir de ello ya se origina el llamado despacho, el despacho hidrotérmico, lo llamamos los ingenieros electricistas. Entonces con eso ya se comienza a operar, ¿no? Toda esa energía inyectada al sistema es recogida por los consumidores, ¿no? Es primero instantáneamente es inyectada a las redes de transmisión, ¿no? Y luego distribuidas en cada punto o en cada zona, ¿no? Por lo tanto, ya la electricidad ya deja de tener un nombre propio, ¿no? Porque el generador inyecta y esa electricidad no se sabe, digamos, si para una zona o va para otra zona. Entonces, simplemente se va a detectar, en este caso, la energía recibida, ¿no? En los diferentes puntos que existen en la red, ¿no? Entonces, en ese caso ya se generan las transferencias de energía, ¿no? Se puede hablar de transferencias de un generador a un consumidor, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Un generador, digamos, que por ejemplo podría ser, digamos, de Electroperú, ¿no? Genera su energía y tiene contrato con una empresa, digamos, una minera, ¿no? Digamos, una minera ubicada, digamos, en el sur, ¿no? En Puno, digamos, ¿no? Ya. Entonces, ustedes saben que la central hidroeléctrica que pertenece a Electroperú es la central Santiago Antúnez de Mayolo. Entonces, esta central genera en su zona, ¿no? En Huancavelica, pero inyecta la red, ¿no? Inyecta la red o al sistema interconectado y de alguna manera toda esa energía se distribuye en toda la red. Pero al otro lado el cliente está recibiendo una energía, ¿no? Lo cual no necesariamente es la que ha producido exactamente la central Santiago Antúnez de Mayolo, ¿no? Entonces se habla ahí de ingresos y retiros, ¿no? En el sistema COES, ¿no? Entonces la función del COES también es eso, ¿no? Justamente calcular esos ingresos y esos retiros que existen en el sistema interconectado, ¿no? Entonces a partir de eso ya, digamos, las empresas generadoras ya se puede decir cobran, ¿no? Por esos servicios, ¿no? Sí, justo íbamos a hablar de las tarifas eléctricas. Claro. Entonces, ese primer proceso es una función, en este caso del COE, ¿no? Definitivamente, esa es una parte, digamos, del proceso de generación en el cual también ya se va a hablar, digamos, de precios en determinados puntos. Por ejemplo, los precios, digamos, en el punto donde se produce la electricidad por la central Santiago Antúnez de Mayolo, ¿no? Que es la subestación Campo Armiño, ¿no? Entonces se va a hablar que en ese punto la electricidad tiene un precio, ¿no? O sea, saliendo de la central, en ese punto la electricidad tiene un precio, ¿no? Entonces, si yo utilizo esa electricidad producida en ese punto y la quiero transportar a otro punto, entonces lo que voy a hacer, voy a utilizar otra infraestructura, ¿no? Entonces va a aumentar, ¿no? Y así, lo quiero llevar a otro punto, también va a aumentar. Entonces, como se pueden dar cuenta, la electricidad, para transportar la electricidad tiene que haber una infraestructura de por medio, ¿no? Y el uso de esa infraestructura de por medio me genera costos, ¿no? Por lo tanto, también eso viene involucrado en los costos de la electricidad, ¿no? Para el transporte, ¿no? Que al final, de alguna manera, va a influir en las tarifas, ¿no? Entonces, ingeniero, finalmente, ¿por qué se denomina esta actividad un servicio público? Bien, hemos hablado nosotros de lo que es generación, lo que es transmisión y distribución, ¿no? Tenemos que entender que el servicio es público. ¿Por qué? Porque es de interés para el consumidor, el ciudadano, el empresario, ¿no? Es un insumo para, de alguna manera, realizar sus actividades, ¿no?
Entonces, el ciudadano tiene en este caso el derecho a tener accesibilidad a la energía eléctrica, por lo tanto se puede decir que esto debe ser público, ¿no? O sea, es un servicio de interés público, ¿no? Entonces, también otra característica del servicio público justamente es que el usuario no tiene la libertad de elegir, ¿no? Entonces, de alguna manera ya el servicio ya se lo ponen en su puerta de su casa con un cable, con una cometida, y él tiene que usarlo, ¿no? Por lo tanto, un servicio público, la característica de un servicio público es que de alguna manera tiene que haber el Estado tiene que involucrarse ahí en supervisar y regular estos servicios, ¿no? Ahora, en el sector eléctrico, un servicio público puede ser considerado, por ejemplo, la distribución eléctrica. ¿Por qué la distribución eléctrica? Porque son las redes de la distribución eléctrica las que llegan, ¿no? Directamente al usuario, ¿no? Al ciudadano, ¿no? Por la generación no podemos hablar lo mismo, ¿no? Porque la generación produce y simplemente los vende, ¿no? Directamente, pero el servicio público ya que se puede decir que debe ser de alguna manera con mayor incidencia regulado por el Estado, son las de tipo monopólica, como hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, la distribución es la que llega directamente al usuario, la transmisión también podría ser. Entonces son negocios que debería ser supervisado y regulado, y que son regulados por el Estado, ¿no? Muy importante, ingeniero, en esta primera edición de Servicios Públicos en la Comunidad, su presencia, le agradecemos su presencia y lo esperamos en cualquier otro momento con nuestro programa Servicios Públicos en la Comunidad. Muy bien, Ricardo, agradecerte por la invitación, y de todos modos vamos a tener otras secuencias para explicar estos temas que son muy importantes y entender realmente, ¿no? Cuál es el trayecto de la importancia, ¿no? De la electricidad y cómo influyen en este caso en nuestra economía todo esto, ¿no? Así es. Muchas gracias.